Universidad. La Universidad Autónoma Gabriel René Moreno asume el reto de transformar la justicia en Bolivia con propuestas estructurales inmediatas. Esta cumbre ha podido culminar hoy día con la evacuación de un informe que expresa las recomendaciones previstas para poder alinearlas a políticas públicas, y en este sentido esto permite que la sociedad se beneficie y la comunidad universitaria en particular. Estamos satisfechos, creemos que ha habido el apoyo que quería la universidad, empezando por sus autoridades, aquí con nuestra señora rectora interina, que está apoyando plenamente este evento. Entonces ha salido el evento como nosotros planeamos y mucho más todavía, porque hubieron recomendaciones que de repente la academia no la tenía, pero la sociedad sí. Allí daba la palabra de las autoridades que estuvieron en la inauguración, pero también en la conclusión de esta importante primera cumbre judicial a nivel departamental promovida por la Universidad Gabriel René Moreno. Pero a continuación vamos a entrar un poquito más en detalles. ¿Cuáles fueron las propuestas, los temas que se debatieron y finalmente qué tipo de conclusiones son las que se han aprobado? Vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados. En esta mañana saludamos a la doctora Vilma Paredes, que es docente universitaria en la Facultad de Ciencias Jurídicas y quien también estuvo participando, integrando una importante comisión, la Comisión de Reforma Judicial desde el aula universitaria. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Buenos días, Santa Cruz. Buenos días, buenos días. Agradezco mucho que nos hayan dado este espacio para poder decir una vez más qué se ha tratado en esta primera cumbre. Esta primera cumbre se ha organizado de manera que han habido 4 ejes muy importantes que se han trabajado, el primero era reforma judicial y lucha contra la corrupción, el segundo era Estado de Derecho y reformas constitucionales, el tercero era democracia y libertad y el último era la reforma judicial desde el aula universitaria. Por mi parte me ha tocado participar en el último eje. Sin embargo, sobre las conclusiones se pueden decir que no podían ser de otra manera, que prácticamente la justicia por el momento tan delicado respecto a la crisis que ve la sociedad, pues ha planteado una serie de situaciones para poder de alguna manera enmendar esta situación. Es así que se ha hablado y entre las conclusiones sobre lo que es el rescate de la independencia e imparcialidad que debe tener el órgano judicial y los aplicadores de este órgano, que prácticamente son los tribunales y los jueces. Enseguida vamos a entrar en detalle precisamente del tema específico que le correspondió a su comisión de la doctora Paredes. También saludamos al doctor Freddy Verduguet, ustedes ya lo conocen, reconocido docente de nuestra universidad, y también estuvo él participando en la Comisión de Estado de Derecho y Reforma Constitucional. Además, hay que mencionarlo, está actualmente como responsable director del Centro de Conciliación que existe allí en la facultad. ¿Cómo está, doctor Verduguet? Bienvenido a Buenos Días, Santa Cruz. Muy buenos días, un saludo especial para toda la teleaudiencia del canal universitario, que por cierto se ve muy bien ya en todas partes. Ah, ya, qué bien, gracias. Bueno, hemos entrado en la universidad en un plan de fortalecer a la sociedad desde la universidad. Y este evento que se ha llevado a cabo, este evento que hemos llevado durante 3 días, ha sido el paso principal para que la estructura judicial y estatal incluso se pueda mover un poco, porque estaba muy avenida a menos toda lo que era la administración de justicia. Se han dado pasos importantes porque se han sacado conclusiones de esos debates, de esas ponencias y esos debates que hubieron, y realmente fue enriquecedor, porque desde la academia, desde la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, vamos a hacer historia, porque vamos a llevar propuestas claras y precisas, ¿no?, a los órganos correspondientes, legislativo, ejecutivo y judicial, para que se puedan adoptar estas medidas que se tomaron. Entre las conclusiones, doctora, ¿cómo se puede ayudar a mejorar la imagen,
la confianza que tiene la ciudadanía en el Poder Judicial, en la Administración de Justicia, desde el aula universitaria. ¿Cuáles fueron las propuestas y finalmente cuáles fueron los conceptos que se aprobaron? Mire, en este eje, que es uno de los más importantes y que nos atinge a toda la universidad, se ha planteado la reingeniería, por ejemplo, de todo lo que es el plan de estudios de la carrera de Derecho. Porque el principal elemento humano justamente proviene de las facultades de Derecho, y no solamente de nuestra universidad, sino de todo el ámbito universitario que tiene Pero la la carrera. que más influencia tiene por la cantidad, ¿no?, de estudiantes que se forman en las aulas, ¿no? Así es, por un lado, y se ha planteado también de que pasemos del sistema memorístico en aula al sistema del pensamiento crítico. Es que el ciudadano en este momento ya no puede solamente pensar que tiene que, o sea, el estudiante no puede memorizar, no debe, ese no es el estado del aprendizaje, sino que tiene que tener ese pensamiento crítico de saber, de enfrentar los casos con empatía hacia la sociedad, de correlacionar al ciudadano con la justicia y la aplicación de las leyes. ¿Significa Entonces, que ampliar las horas quizás en aulas para el debate entre estos conceptos y que se arme allí una confrontación de ideas entre lo que dijo tal autor, el pensamiento del docente y quizás de los estudiantes que van a ser los futuros profesionales, los futuros jueces, los futuros responsables de transparentar precisamente la Administración de Justicia? Así es totalmente cierto lo que usted afirma, y el asunto es que el estudiante debe modificar su pensamiento hacia la nueva realidad, porque por un lado tenemos una justicia que viene arrastrando este problema de mucho tiempo, y por otro lado nos confrontamos con una sociedad y la realidad que avanza todos los días. Entonces, en este momento el estudiante universitario de esta carrera debe enfrentar esa realidad, y debe hacerlo, planteamos una reforma del aprendizaje mediante el método caso. Es decir, que debe afrontar los problemas reales en aula, basados en la solución teórica que también no se puede dejar de lado, claro. Y entonces tiene que aplicarse el método caso, por un lado. Y por otro lado, también algo que se ha recomendado y algo en lo que se ha enfatizado es que tenemos que crear una generación de ruptura. ¿Esto qué significa? Tenemos que formar el nuevo ciudadano, que tiene que ser formado desde el inicial. Todos decimos que los valores y los principios vienen desde el hogar, sí, pero estos tienen que ser cimentados por la sociedad, y es en la escuela, desde el inicial, básico, la secundaria y la universidad, donde vienen a formarse, donde prácticamente el ciudadano tiene que aprender valores, tiene que aprender esto que tanto repetimos, que es la ética, y que tiene que ser uno de los elementos básicos que maneje el futuro abogado, el futuro juez, la futura autoridad judicial. Esos son elementos importantes. Ha tocado un tema muy, pero muy importante la doctora, que no es una materia, no es una asignatura que se esté impartiendo, pero sin duda alguna que es un requisito sine qua non, imprescindible, que debe tener el profesional que se gradúe de Derecho, tener una formación sólida en cuanto a ética y en cuanto a moral. Cambiarle ciertas ideas, porque muchas veces el estudiante aprueba el ingreso a la universidad, quiero Derecho. ¿Por qué querés Derecho? Porque creen de que es una forma rápida de enriquecerse, a como dé lugar, ¿no? Tengo que entrar a trabajar al Poder Judicial, sí o sí, en mis primeras prácticas ya comienzo a ver la forma cómo cobrar, y de allí se va haciendo práctica, ¿no? El tema de la coima, la corrupción, y al final en los niveles superiores esto ya se cree que es normal, ¿no? Pero ahí radica el problema y uno de los motivos para el terrible desprestigio en el que ha caído, ¿no?, la Administración de Justicia, la pérdida de valores en realidad, como dice la doctora. Doctor Verdugués, desde el ámbito constitucional seguramente también se ha hecho un análisis profundo, ¿no? Sí, permítame decirle que el día de ayer se ha terminado con las conclusiones, un documento que tiene como 87 páginas, realmente interesante, importante el trabajo que se ha hecho, un trabajo profesional. Y si me permite, entre las recomendaciones, porque voy a tratar de simplificar para que la ciudadanía tenga conocimiento de las conclusiones, se recomendó aprobar e implementar un programa de reducción de la mora procesal con metas verticales. Es decir, existe un gran problema con la mora procesal en los procesos.
Se recomienda fortalecer los mecanismos de selección, evaluación y permanencia de los jueces bajo criterios de mérito, transparencia y control de objetivos, evitando interferencias políticas en estas designaciones. Se recomienda desarrollar una estrategia integral de modernización de la administración judicial que comprenda interoperabilidad entre el órgano judicial de derechos reales, catastro, etcétera. Se recomienda establecer un sistema permanente de prevención de corrupción judicial compuesto por auditorías jurídicas periódicas. Se recomienda impulsar una agenda técnica de revisión constitucional. Se recomienda fortalecer los mecanismos de frenos y contrapesos entre los órganos del poder público. Se recomienda consolidar un sistema robusto de rendición de cuentas institucional con reglas claras de fiscalización, evaluación y desempeño. Se recomienda reformar la Ley 708 de conciliación y arbitraje para ampliar las facultades de los conciliadores extrajudiciales, permitiéndoles a estos ordenar la inscripción en derechos reales de sus actas de conciliación. Se recomienda adoptar medidas destinadas a reconstruir la confianza institucional mediante consistencia interpretativa. Se recomienda promover una revisión técnico-jurídica del diseño constitucional y funcional del Ministerio Público. Se recomienda fortalecer las garantías de protección de libertades fundamentales frente a restricciones arbitrarias. Se recomienda reforzar los mecanismos institucionales de tutela de derechos humanos con especial énfasis en el acceso a remedios efectivos. Se recomienda revisar disposiciones normativas y prácticas institucionales. Se recomienda institucionalizar mecanismos de participación ciudadana y control social en asuntos públicos de relevancia democrática. Se recomienda desarrollar lineamientos normativos e institucionales para la protección de libertades en entornos digitales. Se recomienda adoptar un enfoque preventivo frente a los riesgos contemporáneos de erosión de la democracia. Se recomienda consolidar a la universidad como espacio de formación democrática y responsabilidad pública, promoviendo en sus planes académicos contenidos orientados a la ciudadanía. Y así vienen otras recomendaciones, pero lo importante es que cada una de estas recomendaciones tiene su justificación y van a ir respaldados con la documentación necesaria para elevarlo al Poder Legislativo, Judicial y a donde se tenga que llevar para que se pueda proceder a esta reforma. Bueno, estamos escuchando atentamente cada una de las conclusiones, un resumen tan solamente que nos ha presentado el doctor Verdugués de esta importante cumbre judicial y abarca diferentes ámbitos, el ámbito de la Fiscalía también, el ámbito legislativo, de la Asamblea Plurinacional, el Poder Ejecutivo, porque se pide ya dejar la injerencia política en la designación y la actuación propia de los jueces. Se volvió común ese tema de las llamadas del ministro, el viceministro, que mire, este es un familiar, que considérelo, tome en cuenta. Allí ya se comienza a quebrar la independencia de la justicia y a impedirle, ¿no?, al juez que actúe conforme a su criterio como profesional y sobre todo conforme a las leyes, ¿no, doctora? Importantes las conclusiones que se han emitido de todas las comisiones que han participado en realidad, pero en el caso de la que usted participó, nos imaginamos que también el aporte de los estudiantes ha sido importante, ¿no? Su visión que tiene el estudiante, ¿no? Así es, y mire, este es un punto muy importante que inclusive el presidente del Tribunal Supremo lo ha enfocado sobre la mora judicial, y es que tenemos la solución. Es que no tenemos que pensar mucho, porque tenemos que implementar la digitalización, el uso de las nuevas tecnologías, y el alumno como tal, en la universidad, debe tener ese aprendizaje ya del manejo de lo que es el legal tech, que prácticamente comprende la forma del dominio de todas estas tecnologías nuevas que hacen que justamente vayan de alguna manera a coadyuvar a que no se dé esta situación de la corrupción, de que el ciudadano no pague por las notificaciones, que las notificaciones puedan hacerse vía digital, que el abogado con la firma, con la ciudadanía digital pueda trabajar y que se obvie el hecho del pago. Desde su oficina, ¿no? Incluso claro, podría agilizarse. Desde su oficina, porque están válidamente las notificaciones vía internet. Entonces, estas situaciones del uso de las tecnologías pueden ir cortando eso que usted bien ha señalado desde el punto de vista de la corrupción, que está desde los niveles más bajos hasta los niveles más altos.
Y planteaba, dentro de lo que me tocó actuar desde el eje que me tocó actuar, es que esta reforma no puede ser un parche, tiene que ser estructural. Y para reformar, desde el punto de vista del tiempo que podría llevar esto, podría llevarnos 75 años. Los primeros 25 años justamente para entrar a la digitalización y también, en línea paralela, formar al nuevo ciudadano, que es el que 75 años, digo, doctora. Sí, 75 no es mucho tiempo, años. pero... No, pareciera mucho tiempo, Ya. pero es que lo que pasa es que hay que justamente romper la generación. Hay que romper la generación, esta generación que nosotros estamos, como Ya. estamos acostumbrados a, Sí. este sistema. Está enraizado ya, ¿no? Entonces, Está internalizado en la entonces mente ya. este ciudadano nuevo que tenemos que formar va a ser, como le dije, desde la Ya. escuela. Es la única manera de que no sea una reforma parche. Ya. Pero los resultados, para no desanimar, evidentemente Ya. 75 años es mucho tiempo. A los 10 años ya se pueden ver los resultados. Los efectos, ¿ya? Sí, se pueden ver los resultados. Entonces, desde ese punto de vista, además hay que formar también al nuevo ciudadano. O sea, Exactamente. el nuevo estudiante de Derecho, el nuevo ciudadano, que perciba y que tenga confianza en la justicia. En este momento, si levantáramos una estadística, yo creo que de cada 10, por lo menos 8 no tienen confianza en la justicia. Sí, no. Entonces, desde ese punto de vista, modificar ese comportamiento social no es fácil. No podemos ser tan ilusos en pensar que lo vamos a cambiar en un poco tiempo. Estudios totalmente científicos dicen que para modificar por lo menos nos llevaría todo ese tiempo. Es Sí. evidente que podemos dar pasos de alguna manera que lleguemos por lo menos a ver en unos 10 años ya un cambio. Exactamente, era ya nomás un problema el tema de la imagen y la confianza que tenía el Poder Judicial, pero en los últimos 20 años, 30 años, con decisiones de los gobernantes que decidieron corromperla aún más, prostituirla aún más la justicia, esta situación ha caído realmente a fondo. Doctor Verdugués, también antes de que cerremos la entrevista, usted está encargado del Centro de Conciliación de la Facultad, que está trabajando permanentemente y cumple también una labor importante dentro de ciertas controversias que se dan, ¿no?, aquí en nuestro medio. Sí, así es, pero antes de ello quisiera mandar un saludo a todo el pueblo de Santa Cruz también, de parte del decano, Ya. El doctor Marco Sánchez y el doctor Adolfo Guerrero, que me pidieron que les haga llegar también un saludo a todo el Canal 11. Qué bien. Y felicítelo también porque ellos, de ahí surgió la idea precisamente de la cumbre, ¿no? Realmente ha sido un éxito y lo felicitamos prácticamente a todas las autoridades universitarias porque esto fue un éxito total. Bien, a raíz de lo que la doctora menciona, es que el Centro de Conciliación que nosotros tenemos hoy día en funcionamiento, desde ahí están haciendo esta propuesta de hacer modificaciones a la ley 708, la ley de conciliación y arbitraje. La ley 708 es una ley muy buena, decimos siempre, una ley fuerte, pero débil ya en su ejecución, porque si bien es fuerte y necesaria, porque es necesaria porque va a ser de que si se implementa correctamente esta ley, va a haber una menos retracción de justicia, va a haber menos proceso, porque la gente va a conciliar antes de llegar a un proceso. Entonces, vamos a tener nosotros menos carga, ¿no? Menos carga procesal. Si la gente acude más al centro de conciliación, va a haber menos carga procesal, ¿no? Entonces, desde el centro de conciliación, nosotros invitamos a todas las personas, ¿no?, de la sociedad para que puedan acudir. Ahí nosotros le vamos a ayudar a resolver sus conflictos sociales en materia civil, en materia comercial, en materia familiar y en materia universitaria. Entonces, acudan al Centro de Conciliación porque ahí tenemos gente capacitada que los va a ayudar a todos ustedes a solucionar su problema y van a salir en forma amigable, van a salir como amigos porque van a llegar a un acuerdo entre ustedes, entre las partes en conflicto. Por eso que los invitamos a todos a que acudan al centro. Pero mi propuesta en la temática en mi ponencia que defendí en esta cumbre, se trataba de ampliarle las facultades a los conciliadores. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto, sale un acta con acuerdo, donde dos personas llegan, por ejemplo, a tener un conflicto sobre un inmueble y por último deciden dividírselo el inmueble. Con ese acta se van a derechos reales y en derechos reales no se lo quieren recibir porque le dice,
No tiene validez. No tiene validez porque nosotros no lo reconocemos Ya. el acta de conciliación. ¿Y en qué queda la ley? Y entonces, ¿qué tiene que hacer esta gente que entra al limbo? O sea, fui allá y no, para nada, digamos, Ajá. ¿no? Entonces, hubo una satisfacción de la persona en el momento que resolvió su problema y después una frustración cuando llega a derechos reales. Entonces, ¿qué tiene que hacer esa gente? Esa gente se tiene que ir ante un notario, le hace el reconocimiento de firma al acta de conciliación con su firma. Ya. O lo protocoliza Y recién lo reconoce. recién lo lleva. Ya. Entonces, o por último, lo tienen que judicializar, es decir, llevarlo a un Ya. juzgado, pedirle a un juez que lo homologue el acta de burocracia conciliación. sigue, ¿no? Y la burocracia sigue. Entonces, en ese sentido era mi propuesta. Actualizar la ley, que se amplíe esas facultades modificando la ley 708. Otro caso, mire, y así sencillito, voy a ser cortito. Dos personas tienen un problema de deuda, llegan al centro de conciliación, acuerdan, el uno dice, sí, ya te debo, muy bien, reconozco que te debo, y te garantizo, ¿con qué me garantizar con mi lote? Ya, y está muy bien, lo garantiza con su lote, y lo lleva para inscribir, el acreedor lleva para inscribirlo, y él dice, no se puede, ¿por qué? Porque no la reconocemos el acta. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Otra vez hacer el mismo procedimiento, acudir ante un juez. Sin embargo, si nosotros como conciliadores nos facultan para que ordenemos la anotación en derechos reales de esa garantía, entonces la gente se va a ir contenta. Exactamente. ¿No? Va a ser más efectiva, ¿no? En ese sentido es la propuesta. Es más, hemos presentado en la cumbre un anteproyecto de ley que va a ir como parte del centro de conciliación a las instancias correspondientes para que pueda procederse a esto. Qué bien, importantísimo. La conclusión, los conceptos que se han aprobado finalmente dentro de este documento, que se lo va a hacer público en el transcurso de los próximos días, que salieron precisamente de la primera cumbre departamental de justicia que ha organizado la Universidad Gabriel René Moreno, y es un aporte más que está haciendo esta Universidad Pública Cruceña, esta Universidad del Pueblo, a las soluciones que tiene a diario la sociedad. Y una de ellas también la que mencionaba el doctor Freddy Verdugués, todos los días está trabajando, está aportando, está dando soluciones al Centro de Conciliación, pero por culpa de la ley que ha quedado corta, no puede tener los efectos que esperan en realidad. Imagínense, la universidad, la Facultad de Ciencias Jurídicas, a través de su Centro de Conciliación, ayudando a que la carga procesal en el Poder Judicial disminuya, pero resulta que las trabas burocráticas, producto de las normas que han quedado cortas, pequeñas, siguen impidiendo de que esto tenga un resultado eficaz. Esperemos de que sea recibido de buena manera el proyecto, y si hay algún parlamentario que lo hace suyo, lo lleva y lo coloca allí en primer lugar en las carpetas para que se debata en la Asamblea, va a ser una buena noticia y esperamos que nos informe, doctor. Claro que sí, vamos a estar siempre informándole de todo lo que pase en el Centro de Conciliación. Vamos a estar atentos, porque sin duda alguna que es un beneficio importante el que está dando para la sociedad el Centro de Conciliación, como ya nos informaba el doctor Verdugués. Gracias por estar con nosotros, igualmente a la doctora Vilma, importantísimas las conclusiones, y vamos a estar atentos también cuando ya se publique, nos imaginamos, a través de las autoridades principales de la universidad, el documento final que ha evacuado producto de este importante encuentro, histórica en realidad, la primera cumbre judicial a nivel departamental, y estas propuestas interesantes. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Las 8 de la mañana con 14 minutos, vamos a continuar y seguidamente les presentamos las noticias más importantes, los temas de hoy.